Tuve esa suerte de ser el primero y al analizar después la naturaleza de la distinción, vi también que no hay otro distinguido de la misma forma en Latinoamérica. Es un premio que se le adjudica por primera vez, pero a partir de ahora se seguirá dando cada año, a los miembros de la sociedad esta de osteología americana, que es la más importante del mundo en la especialidad. eh, este, ha decidido otorgar esta distinción a los investigadores que a lo largo de su trayectoria han mostrado con la sociedad un grado alto de adhesión y una alta capacidad de presentación de trabajo. Yo presenté cerca de 100 trabajos desde el año 90 y cada año siempre hice una presentación. Eso para ellos vale mucho y además ellos consideraron que los resultados que yo llevaba cada año eran coherentes en sí mismos y representaban también una trayectoria muy lógica, con presentaciones de resultados que eran aplicables a la clínica y al tratamiento. Doctor, ¿en qué se especializa usted y cuáles son los temas que aborda en su investigación? El tema mío y de la sociedad se llama osteología. Correspondería a la endocrinología, pero en mi caso yo pertenezco a los que nos escapamos por el lado de la biofísica, porque los huesos, además de ser parte importante del metabolismo del fósforo y del calcio y por ende de la endocrinología, lo son también de la locomoción, de los riesgos de fractura, de las osteoporosis y de otras enfermedades metabólicas también, como las que estudia la endocrinología, pero que tienen relación con la fractura. Y cuando la fractura está de por medio, el endocrinólogo ya no entiende, tiene que estudiar aparte cosas. Entonces yo soy de los osteólogos que nos ocupamos de la resistencia de los huesos más que de las hormonas y el metabolismo que los afecta. Doctor, ¿cuántos años le dedicó de su vida y de su profesión a la investigación? Eh, yo me recibí en el año 65 de médico y me inicié en la investigación en el 71. Yo entré con la primera camada de investigadores de la carrera del investigador de la Universidad de Rosario, de lo que se llama el CIUR hoy. Eh, y, y hoy sigo en esa institución, en la categoría máxima. Creo que soy el único que tiene esa carrera, esa categoría en la Facultad de Medicina, no sé si hay otro más. Pero claro, ya estoy viejito, tengo 76 años. Es hora de que uno llegue a algún puerto. Y eso es lo que me ha dicho esta sociedad. Bueno, doctor, aquí tiene una oportunidad. Si se cree merecedor de la distinción, preséntese. Y entonces, bueno, hicimos una presentación en la cual había que decir cuánto tiempo lleva uno en la sociedad, a cuántas reuniones fue, cuántos trabajos presentó, el contenido de esos trabajos, la coherencia de esos trabajos y el impacto que tuvieron y dónde fueron publicados.